Buenos días de nuevo y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi juego, o el juego que estoy jugando, US Civil War de Mark Simonich. Bueno, empezamos con el resumen de acción o de acciones de combate en la partida para el año 1863. Este año por fin ha sido un año mucho más movido. Aquí la acción ya se está desarrollando bastante fuerte en todos los frentes. Hay combates por todos los lados, las bajas aumentan y ya lo iremos viendo, pero se está decantando poco a poco, como históricamente, el combate o lo que es la guerra en favor de la Unión. Bien, aquí tengo un mapa de cómo terminó el año, si lo fijáis aquí, el año 62. Aquí terminó el año 62 y la ubicación o situación de los frentes era como podéis ver. El Mississippi con las fuerzas de Grant y de Buell atascadas enfrente de sus objetivos, combates de ida y vuelta en Trans-Mississippi, bloqueada el frente en la zona de Washington, algunas incursiones en algún puerto de Atlántico, más incursiones, estas más numerosas, en la zona del Golfo, y combates de ida y vuelta por la zona de Florida. Vamos a ver cómo ha quedado el frente después de terminar el año 63, el año que he jugado. Como podéis ver, hay mucho más ficha, mucho más movimiento, mucho más punto, mucho más color. La verdad es que, como he dicho, ha sido un año muy movido y he pensado, porque a lo mejor es un poquito difícil de ver los desarrollos simplemente utilizando el cursor, utilizar un nuevo método, que a lo mejor es más visual, que es la utilización de iconos gráficos, para que se os haga más fácil entender lo que ha pasado y no se os haga tanto tostón, por decirlo de alguna manera. Así que sin más dilación os lo voy a poner por aquí, empezando por ejemplo por el frente de Texas. Este es el frente de Texas. Si os acordáis, las fuerzas de la Unión habían llegado a Houston, habían conquistado estos objetivos y tenían camino libre para avanzar hacia el norte por Texas. Bien, estos iconos son de avance y estos iconos son de combate. Si tienen color azul es avance de la Unión, victoria de la Unión. Si fuese de color rojo sería avance de la Confederación, victoria de la Confederación en una batalla. La Confederación consiguió fuerzas y mandó esas fuerzas hacia el sur para enfrentarse a la Unión antes de que subiesen por Texas hacia arriba, hacia el norte. Y en ese combate no fue de pequeña entidad, pero tampoco muy grande, unas 20.000 tropas implicadas. Fue una victoria contundente de la Unión que deshizo totalmente a las fuerzas de la Confederación y consiguieron avanzar y tomar Nacogdoches. Como podéis ver, también indico en qué época fue ese avance, en verano. Una vez que se asentaron aquí, dado la situación en otros frentes, no pudieron seguir avanzando, había prioridad en otros lados, pero la Confederación lo único que pudo hacer es intentar acumular nuevas fuerzas para resistir más al norte de Texas. La verdad es que Texas está prácticamente perdida. Luego, por otro lado, si os acordáis, en la zona de New Orleans, las fuerzas de la Unión habían tomado New Orleans y los puertos de acceso, pero no habían seguido avanzando. No habían seguido avanzando porque había una fuerza considerable de unas 15-20.000 tropas de la Confederación que estaban bloqueando el avance en la zona de Baton Rouge. Finalmente, en otoño consiguieron refuerzos y Sigel, que es el general que está en esta zona, lanzó un ataque bien lanzado. Hubo suerte también con la tirada de dados, por supuesto. Y en una victoria bastante contundente también, desplazó a los confederados, que tuvieron que retroceder hasta el siguiente lugar, hasta un puerto de bloqueo, para impedir que los barcos de la Unión suban por el Mississippi hacia el norte, e intentar aguantar aquí. Por lo tanto, en el frente de Texas, la situación es complicada para la Confederación y bastante halagüeña para la Unión. Sigamos. El siguiente frente sería el frente del Golfo. Aquí hemos dejado New Orleans. Entonces, el frente del Golfo, empezaré por aquí, por Florida. Si os acordáis, en el año 1862, las fuerzas de la Unión y Confederación estaban continuamente luchando en pequeñas escaramuzas, combates de pequeña entidad, 1.000, 2.000, 5.000 fuerzas, perdón, para intentar hacerse con Florida. Finalmente, la Confederación ha apostado fuerte y en primavera reunió un ejército de unos 20-25.000 hombres, avanzó hacia Tallahassee, derrotó a las fuerzas que estaban bloqueando Tallahassee, incluso habían construido un fuerte, pero no pudieron aguantar el avance. Era este general Longstreet, que aunque no es muy bueno en ofensiva, tuvo bastante suerte y logró desalojar a las fuerzas de Tallahassee, y luego en verano
empujar a los remanentes que quedaban en este puerto y expulsarlos totalmente de la zona de Florida que da al Golfo. Una victoria muy importante. Ya te digo que aproximadamente perdieron la Unión 15.000 hombres. Pero no solamente eso, sino luego se dio la vuelta y, aprovechando que la Unión estaba en otros frentes muy entretenida, avanzó a finales de verano, atacó Jacksonville y también, en una contundente victoria, también ante una posición fortificada, consiguió desalojar a la Unión, que tuvo que reembarcar y marcharse y tomar toda Florida. Por lo tanto, lo que es el frente de Florida ha sido un avance muy bueno, muy consolidado por parte de la Confederación, que ha conseguido que la Unión abandone su idea de tomar Florida. Es más, ha desalojado o ha despejado los puertos para el contrabando con el Reino Unido, así que esto se puede hablar de una gran victoria de la Confederación. Veremos lo que pasa, porque claro, las fuerzas que estaban aquí se tienen que destinar a otros frentes, por lo tanto volverán a dejarlo desprotegido, pero bueno, de momento ahí está la cosa. Luego, en la zona de Mobile, dejamos el año 62 con Mobile conquistado por la Unión. ¿Qué ha pasado? Aprovechando eso, en primavera despejaron todos los puertos y una flota introdujo tropas a través de este río hasta las puertas de Demópolis. Era un movimiento bastante arriesgado, pero la Unión vio la posibilidad de atacar el corazón de lo que es la Confederación, en la zona de Alabama. La Confederación reaccionó bastante rápido, trajo refuerzos rápidamente, generó un ejército de unos 15.000 hombres, bloqueó ese avance, no solamente lo bloqueó, obligó a las fuerzas a retroceder y luego continuó su avance a través del río, atacó a las fuerzas de Mobile y las derrotó, obligándolas a cruzar al otro lado de este río. Por lo tanto, recuperó Mobile, pero no solamente lo recuperaron intacto, porque a partir del año 63 el problema para la Confederación es que si una ciudad del sur, del corazón del sur, es tomada, puede ser saqueada y destruida por la Unión, y entonces, aunque luego la recupere la Confederación, su valor intrínseco en puntos de victoria ha bajado muchísimo, porque ya solamente son ruinas. Así que aquí fue una gran victoria también para la Confederación. Entonces, se quedaron las fuerzas a la espera, bloqueándose unos a otros, pero de repente, si veis aquí en otoño, ha aparecido de la nada, luego os explicaré por qué, un ejército de 20.000 hombres, que está dirigido por Hooker, que es un general que le gusta bastante combatir, y ha tomado esta ciudad, Montgomery. Vino, derrotó a la pequeña guarnición y se asentó en Montgomery a finales de otoño. La Confederación ha reaccionado y está mandando refuerzos para bloquearle. Y al final de año hubo una especie de batalla, vamos a llamarla especie, porque quedó en empate y no hubo penas bajas. Pero vamos, es una posición de bloqueo entre uno y otro lado, y aquí la Confederación se está jugando mucho, porque hay muchos puntos de victoria, y ya de por sí Montgomery tenía un almacén que fue saqueado y la ciudad también, digamos que fue también saqueada. Entonces aquí la Unión ha hecho bastante daño. Veremos por qué. Pero antes vamos a seguir por lo que es la costa. Vamos a ir a la costa atlántica. En el Atlántico teníamos al final del año 62 el puerto de Savannah, lo que es la fortificación de acceso, bloqueada. Pero Savannah como tal no había sido conquistada. Fue atacada, pero fueron repelidos. En primavera, la Unión consiguió fuerzas suficientes para hacer otro desembarco en Charleston. Después de derrotar a la guarnición tanto del fuerte como de la ciudad, saquearon Charleston y avanzaron hacia el corazón de Carolina del Sur. Tomaron algunos municipios pequeños, llegaron a la capital, a Columbia, que tenía arsenales, destruyeron los arsenales y saquearon la ciudad. Claro, la Confederación tenía que reaccionar rápidamente, mandó de donde pudo fuerzas que avanzaron por lo que es el ferrocarril, atacaron a la Unión y en un golpe de suerte, porque hay que reconocer que eran inferiores en número, pero se la tenían que jugar, consiguieron derrotar a la Unión, la persiguieron y después la volvieron a derrotar en Charleston, obligándolas a reembarcarse y quedarse en el fuerte. Por lo tanto, la situación aquí es que a finales de año, porque ya veis que esto fue en verano y el avance confederado posterior en otoño, ha quedado el puerto bloqueado y la ciudad destruida, pero la han recuperado los confederados. Es una victoria un poco pírrica por eso, porque Columbia destruida, Charleston destruido, le ha dado muchos puntos de victoria a la Unión, pero por lo menos defienden la posición los confederados. Y también en otoño, viendo la situación que aquí ya estaba perdido, la Unión también realizó un desembarco en Wilmington, tomando el fuerte y amenazando Wilmington en sí, que también es un puerto, una ciudad importante. De momento no han avanzado porque no ha dado tiempo, pero si os dais cuenta, la mayoría de los puertos de salida del Atlántico, salvo los de Florida que fueron recuperados, están bloqueados, así que no puede haber contrabando. Y encima están amenazando y bloqueando un montón de fuerzas de la Confederación
que no pueden ir a otros lugares porque si la Unión avanza por aquí pueden hacer un destrozo como el que hicieron aquí. Bien, pasamos al frente principal, por lo menos en lo que es el juego, esta partida, porque tendría que ser el frente principal el otro lado, el de Washington, pero aquí el frente principal está siendo el del centro, el frente de Tennessee. Si os acordáis, en el año 62, Memphis y Nashville estaban tomados por la Confederación. Los mantenían con unas fortificaciones importantes y la Unión, por muchos intentos que había lanzado contra ambos puntos, no había sido capaz de romper. Pues en primavera, finalmente, después de acumular un montón de fuerzas, rompieron en Nashville y rompieron en Memphis. En Memphis les costó mucho. Perdieron en las fortificaciones cerca de 20.000 bajas la Unión, por 5.000 de la Confederación, pero finalmente les echaron. Y empezando por aquí, esa derrota, al quedarse sin fortificaciones, Grant, que tiene una capacidad de movimiento muy buena, les persiguió, les volvió a atacar y en esta segunda batalla les produjo unas bajas importantísimas. Cerca de 25.000 hombres perdió la Confederación en esta retirada. Al final se asentaron aquí y Grant también por cuestiones logísticas se tuvo que detener y ya en otoño reculó un poco para tomar una ciudad, Holly Spring, y asegurar este flanco. Pero la idea es que las fuerzas confederadas que están en Memphis han quedado muy tocadas. Ahora están empezando a acumular fuerzas para intentar aguantar de cara al año 64, pero este frente lo rompieron. Aprovechando la flota del Mississippi de la Unión, intentó abrir el Mississippi para bajar tropas por todo el río hacia abajo, hacia la zona de New Orleans, perdonadme. Pero en una batalla naval que ocurrió aquí en el río, la Confederación se asentó bien y consiguió, contra todo pronóstico, derrotar a la Unión, que tuvo que volver a Memphis a lamberse las heridas y a ver si lo pueden intentar. De momento no lo han conseguido, pero para el año 64 sí que lo pueden intentar. Pero de momento el Mississippi está cortado para los barcos de la Unión. Luego, lo que estaba hablando de Nashville. Nashville también, como en Memphis, se produjo esa victoria y también se produjo una persecución. Y lo mismo que pasó en Memphis pasó en Nashville. Después de ese desalojo y esta victoria, con más bajas de la Unión que de la Confederación, en la persecución, el ejército de la Confederación que estaba en este lado de Tennessee fue aniquilado, pero aniquilado. No quedó ni el general, que murió en combate. Fueron otros 25.000 hombres que perdió la Confederación. Y aprovechando la coyuntura, estas fuerzas siguieron avanzando y tomando en Tennessee otras ciudades importantes como Chattanooga, que han asegurado y han saqueado, y Knoxville. La Confederación, como os dais cuenta, lo único que tienen aquí, perdonadme, es esta pequeña milicia que no puede hacer nada. Por lo tanto, este frente está totalmente asegurado. Y también, aprovechando, se desdoblaron las fuerzas, cruzaron el Tennessee y tomaron otras dos ciudades, Corinto y Mercatour, y tomando este puerto permitieron que todos los refuerzos fuesen por este río. Por lo tanto, la logística quedó asegurada. ¿Qué hizo la Confederación? Lo único que tenía era la caballería. La caballería de la Confederación es muy buena y hace unos raids muy buenos, porque tiene una potencia de combate interesante. Entonces, en esos raids ha molestado bastante a la Unión porque les ha obligado, si os fijáis, a poner fuerzas en casi todas las ciudades importantes. Esos raids tomaron varias ciudades, incluido Nashville, y tuvieron que ser retomadas de nuevo por la Unión mandando fuerzas adicionales. Lo que hacía la caballería era atacar, conquistar, marcharse, atacar, conquistar, marcharse. No iban a asegurar, pero por lo menos mantenían un poco de llama de la Confederación en Tennessee, lo que les dio algunos refuerzos, y sobre todo hacía que las fuerzas de la Unión tuvieran que desdoblarse por todos los lados. Eso de momento lo han conseguido. El problema es que la caballería poco a poco va perdiendo fuerzas. Entonces, de cara al año 64 veremos lo que pueden hacer. Pero su último gran golpe fue... ¿Os acordáis lo que os dije de que había las fuerzas de Hooker que estaban en la zona del corazón de Alabama? Era porque de aquí se desdoblaron ese ejército de 25.000 hombres, tomaron Talladega y en este avance llegaron hasta aquí, hasta la ciudad del corazón que os enseñaba antes en el vídeo del Golfo. ¿Qué pasa? La Confederación, con las fuerzas de la caballería, ha lanzado un raid y las fuerzas que tenía la Unión aquí de soporte para garantizar el suministro, las ha expulsado, las ha derrotado y ha tomado de nuevo la ciudad. Por lo tanto, el suministro aquí corre peligro. Las fuerzas de la Unión tendrán que hacer algo de cara a volver a suministrar a su ejército que está en el corazón. Aunque de momento lo que querían lo han conseguido, que es generar destrozos y confusión. Pero bueno, iremos viendo qué pasa.
Y por último, para terminar este frente, que como veis tiene muchas cosas, en la zona de Trans-Mississippi de Kansas dejamos Camden asediada por las fuerzas de la Unión. Como veis, en primavera y en verano lanzaron ataques repetidos contra el fuerte, pero no consiguieron pasar. A pesar de esta inferioridad, los confederados de la zona de Arkansas han aguantado muy bien, de tal manera que incluso han logrado un contraataque, expulsar a las fuerzas de la Unión que han tenido que recular a Little Rock, y aprovechando han retomado Arkansas Post. O sea, un avance importante por parte de la Confederación. La Unión en Little Rock, en verano, recuperó fuerzas y para otoño lanzó un nuevo ataque contra Arkansas Post para volver a empezar el avance. Pero de nuevo han sido derrotados y de nuevo se han fortificado, generando fuertes de consideración los confederados. Así que esto es una espina que la Unión, ya digo yo personalmente, está, vamos, destrozándola. Es un frente secundario, pero ya solo por honrilla siguen golpeando y golpeando y golpeando, porque quieren unirse con las fuerzas que están en la zona de Texas. Vale, y nos vamos al frente de Washington. Este tenía que ser el frente principal, pero ya sabéis que durante el año 61 y 62 no pasó nada, simplemente acumularon fuerzas, un intento por parte de la Confederación de tomar Washington, que fue desastroso, perdió un montón de tropas. Entonces se quedaron durante todo el año 62 como parados, atascados, mirándose. ¿Qué pasa? La situación en otros frentes, en este año 63, obligó a la Confederación a intentar algo. Si la Confederación toma algunas ciudades importantes del norte, le dan puntos de victoria que pueden ser muy relevantes de cara al futuro. Así que lanzó una especie de avance con 20.000 hombres que llegó hasta las puertas de Harrisburg. ¿Qué pasa? En la batalla de Harrisburg, la Unión reunió un ejército como pudo y en inferioridad se la jugó y derrotó a la Confederación, contra todo pronóstico. No solamente la derrotó, sino que persiguió esas fuerzas en verano, volvió a derrotarles tomando Harpers Ferry, les siguió persiguiendo en Strasbourg, volvió a derrotarles y ya de cara al otoño les arrinconó en Staunton. La Confederación mandó refuerzos porque veía que iba a perder todo lo que es toda esta zona y finalmente en otoño consiguió derrotar a la Unión y bloquearles aquí. Pero a nivel estratégico esto es una victoria muy importante de la Unión. ¿Por qué? Porque ha abierto todos los accesos hacia la zona de Fredericksburg y Richmond. Y la Unión es tonta. Ha aprovechado para lanzar ataques en otoño, llegando incluso a tomar Fredericksburg, y ha obligado a la Confederación a mandar refuerzos desde las fuerzas de bloqueo de Washington para retomarlo. Problema: ha debilitado entonces las fuerzas de Washington. Y Grant ya es el general, que es un general muy bueno y agresivo, que está en Washington. Entonces, en cualquier momento pueden cruzar el Potomac y atacar de flanco aquí, o mandar refuerzos a las fuerzas que han sido rechazadas de Fredericksburg para volver a atacar aquí, o incluso más al sur, tomar Richmond y generar algún bloqueo contra los suministros. O sea que aquí la posición confederada es muy complicada. De cara al año 64 tiene que plantearse varias cosas. Vale, os voy a poner un resumen, porque como ha sido bastante largo, para que veáis los objetivos de cara al año 64. De cara al año 64, ¿qué se nos viene? Pues lo primero y principal es el bloqueo por parte de la Unión de todos los puertos para restringir al máximo los refuerzos y los bienes que puede recibir la Confederación. De momento lo tiene bastante avanzado, salvo el revés de Florida, quedan muy pocos puertos abiertos para el contrabando. Pero seguramente esto sea un esfuerzo principal de cara al año 64. Luego, en el frente Trans-Mississippi, como os he dicho, aquí está el bloqueo que está en Arkansas, que la Unión quiere romper. ¿Por qué? Porque entonces con las fuerzas que llegan de Texas podrían terminar de tomar estas localidades de Texas y despejar totalmente todo este frente, con lo que esas fuerzas podrían avanzar hacia otros lados. Por lo tanto, esto es un objetivo claro de cara al año 64 para la Unión. El segundo objetivo es romper el bloqueo naval y avanzar por el río por el norte y por el sur y cerrar el Mississippi, en Vicksburg. Eso fue lo que pasó históricamente y es un objetivo bastante interesante porque da muchos puntos de victoria a la Unión. Entonces seguramente en el año 64 mandará fuerzas para eso. Luego, el frente abierto del centro. Como os he dicho, con las derrotas importantes de la Confederación, el centro ha quedado totalmente abierto para un posterior avance en el año 64. Es un frente muy amplio, entonces no sabemos por dónde se producirá ese avance, pero seguro que se va a producir. Sobre todo porque las fuerzas en Montgomery, como os he dicho, ahora están bloqueadas y sin suministro. Así que de alguna manera tendrán que avanzar para dar suministros. La Confederación
Su único objetivo quizá es retrasar al máximo ese avance para intentar conseguir que con bajas la Unión se rinda y desista de este frente. Pero vamos, de momento lo tiene complicado. El cuarto lugar importante, por supuesto, Washington. Como os he dicho antes, existe el riesgo de bloqueo por parte de fuerzas de la Unión, de las fuerzas, porque el ejército más grande de ambos bandos están aquí. Aquí Lee tiene un ejército de cerca de 50-60.000 hombres. Y los unionistas de Grant tienen un ejército de cerca de 90.000 hombres. O sea, es que aquí hay muchísimas fuerzas. Por lo tanto, un bloqueo sería terrible para la Confederación. Así que Lee se tiene que plantear si abandona esta posición tan fuerte para coger posiciones defensivas más aseguradas hacia el sur o intenta aguantar. Ya veremos qué pasa. Pero aquí puede estar la cosa muy interesante. Insisto, cualquier pérdida importante, relevante, abre el camino hacia los estados de la costa de la Confederación. Y esto es un golpe mortal. Y por último, aquí tengo un interrogante. Históricamente, las fuerzas de la Unión avanzaron hasta Atlanta y luego cortaron hasta el mar, el camino hacia el mar. Yo de momento no tengo fuerzas suficientes por parte de la Unión para avanzar por aquí. Y dado que hay otro frente abierto mucho más interesante, no está planteada esa posibilidad de momento. Ya veremos qué pasará. Pero es que también es un caramelito en dulce. Aquí si alcanzas estas zonas y las arrasas, claro, porque el objetivo es avanzar destrozando. Puede ser el golpe mortal, el golpe de gracia para la Confederación. Así que es un objetivo que también podría, ahí está ese interrogante, podría ocurrir. Bueno, pues creo que os lo tengo todo dicho. Así que espero que hayáis entendido, comprendido y sobre todo que os haya gustado un poco la explicación de lo que ha pasado. Para terminar, os pongo cómo va ahora mismo el puntaje, por si acaso os interesa. De momento, 37 puntos de victoria, que si os fijáis, en este momento tenía que tener 36, va perfectamente compaginado los objetivos de la Unión con lo que tenía que conseguir. Así que la cosa pinta relativamente bien para la Unión. Aparte, los arsenales en este momento tendrían que estar ya mucho más avanzados y dado esos saqueos que se han producido, pues no avanzan. Por lo tanto, los refuerzos de armas y municiones están bastante limitados para la Confederación también. Insisto, bastante interesante el año 63 y con muchas esperanzas. Estoy casi seguro de que mejore el año 64, porque aquí se la juega la Confederación y la Unión tiene que dar el todo por el todo. Pues nada más, un saludo, espero que no se haya hecho mucho largo, el vídeo muy largo y nos vemos en la siguiente.